Charcas, y finalmente habíamos dicho, también conocido con el nombre de Alto Perú. Esas son las condiciones en las cuales se ha ido desarrollando entonces el caso de este país, esta nación, ha ido tomándose específicamente con los españoles el territorio, la explotación de las riquezas. Otro detalle importante, el caso de las primera, segunda y tercera, incluso más el cuarto momento, hemos dicho, el ingreso de los españoles a este territorio por parte de Diego de Almagro específicamente, un primer personaje, Juan de Saavedra, pero Diego de Almagro es el que va a ir a desarrollar toda una vuelta para llegar a Chile, habíamos dicho. El otro punto importante va a ser el segundo momento con los hermanos Pizarro, el tercer momento con la aparición justamente de lo que fue el Cerro Rico, y finalmente el caso de la audiencia de Charcas. Entonces, hemos ido mencionando esos detalles importantes. Vamos con el punto con el cual nos habíamos quedado el día de ayer, y este es el caso de la fundación de las ciudades de Bolivia. Como siempre les digo, un detallito para que sea más sencillo y fácil de tener los apuntes. En el caso de la fundación de las ciudades de Bolivia, pueden colocar en una columna el nombre de la ciudad, el nombre de la ciudad, el lugar donde, la fecha donde se va a desarrollar, en qué momento, el lugar y el fundador. Entonces, vamos con esa forma de avance. Primeramente vamos a comenzar con esta ciudad que todos conocen, Sucre. Ahí está. Sucre ha sido fundado en el año 1538, como están observando, 29 de septiembre del año 1538. Otro de los casos importantes acerca de Sucre es el modo como es que se le llama. Ha tenido 4 nombres, es conocida la ciudad como justamente la ciudad de los 4 nombres. Vamos a ir anotando en la columna donde está anotado Sucre los otros 3 nombres con los cuales se correspondía a la ciudad. Nació con el nombre primeramente de Chuquisaca. Chuquisaca. Posteriormente, La Plata. La ciudad La Plata, así se llamaba. Y finalmente, Charcas. Listo. Esos son los 3 nombres que tenían, y con Sucre son 4. Los 4 nombres que ha tenido esta ciudad. Y también tiene un quinto denominativo, siempre les indico un poquito, nada raro que tal vez les puedan querer preguntar por ese lado. Se le conoce como la ciudad blanca por su aspecto, es decir, por su infraestructura. Sus fachadas son completamente blancas, como están observando en la imagen, y por eso es que ha tenido ese denominativo. No se olviden entonces, esta última mención tiene que ver más que todo con un nombre coloquial que les ha entregado las personas, es decir, han nacido de forma espontánea y simplemente se lo ha tenido hasta el día de hoy. En el caso de los otros 4 nombres que les digo, son 4 nombres oficiales en la historia de la ciudad. Ha habido en 3 oportunidades cambios de este nombre. Entonces, 4 nombres. Otro aspecto importante va a ser el lugar donde se ha fundado la ciudad. Entre los cerros, anótense, Sica y Churuquella. Les vuelvo a repetir, entre los cerros Sica y Churuquella. No sé si hay algún compañero de Sucre, de Chuquisaca. Capísimo debe ser entonces en el lugar específico donde se encuentran estos 2 cerros, Sica y Churuquella, ahí justamente en la ciudad, pero específicamente al lado norte, sur, este o al oeste. Entonces, ahí está. Otro detalle importante va a ser el caso de el fundador. El día de ayer ya habíamos mencionado el nombre, Pedro de Ansúrez. Anótense. Pedro de Ansúrez. Pedro de Ansúrez, entonces, el fundador. Listo, esos son los aspectos más importantes a no olvidar.
En realidad, el caso de Chuquisaca es emblemático porque se ha cambiado en varias ocasiones el nombre, hemos dicho, pero el último nombre es el más importante, Sucre, que va a ser la capital de Bolivia. Se lo coloca Sucre justamente, todos ya saben, en honor a este personaje, Antonio José de Sucre. Listo, vamos con la segunda ciudad, que va a ser el departamento de, perdón, la ciudad, que también al final de cuentas el departamento va a tener también el nombre. Ahí está, fundado el 1 de abril del año 1545. 1 de abril de 1545. Conocido también con este nombre, Villa Imperial. Así se lo conoce muchas veces, Villa Imperial. Siempre les comento, es el Nueva York de la época de la colonia. Ahorita nosotros mencionamos Nueva York y todos sabemos que queda en Estados Unidos. Así de importante, conocido era esta región, esta ciudad en el tiempo de la colonia. En Europa o en Asia o en cualquier parte del mundo mencionaban la ciudad y todos decían que él estaba en las nuevas tierras. Así de conocido fue entonces la ciudad, Villa Imperial. Otro detalle importante, les menciono esto, fíjense, en realidad la creación de esta ciudad no tiene que ver con un aspecto de fundación, eh, con todos los actos desarrollados. Es decir, en el caso de Pedro de Ansúrez, cuando ha fundado Sucre, va a estar él con una especie de bandera, como siempre se dibuja, va a desarrollarse una especie de decreto, día de fundación de la ciudad de Sucre, etcétera, ¿no ve? Tiene un acto protocolar para la creación de esta ciudad. En el caso de Potosí no va a ser lo mismo. Simplemente, como el cerro es tan importante y las vetas de plata, lo que va a suceder es que al costadito del cerro van a ir habiendo campamentos y los campamentos posteriormente se van a ir volviendo pequeñas edificaciones y al final nació una ciudad. Entonces, de esta manera, de forma espontánea, entre comillas, es que se ha creado esta ciudad. Entonces, es también el 1 de abril simplemente una fecha para recordarla, es decir, es el día que Diego Hualpa había encontrado las vetas de plata y se lo había hecho saber a Juan de Villarroel. Entonces, eso es lo único que se recuerda. Como les vuelvo a repetir, no hay un acto específico de fundación. Otro detalle importante, el lugar donde es fundado ya se sobreentiende, pues el cerro. Entonces, el cerro es el lugar donde ha sido fundado, llamado también en su idioma Sumac Orco. Sumac Orco, así se llama. Y el fundador también es interesante, o sea, es el mismo español que ha encontrado las vetas de plata gracias a Diego Hualpa, Juan de Villarroel. Ahí está, ese es el nombre, Juan de Villarroel. Listo, ahí está. Esta segunda ciudad de Bolivia es muy importante porque gran parte de la época desde 1825 hasta entrado 1880 y un poco más, el cerro es el que va a dirigir o tener la base económica de Bolivia. Si no es el cerro, Bolivia no tendría economía básicamente en esa época. Vamos con un tercer aspecto, el caso de Nuestra Señora de la Paz. La Paz fue fundado entonces el 20 de octubre del año 1548. Entonces ahí está La Paz, con sus teleféricos y demás. Los que son del interior, eso es La Paz, compañeros. Otro detalle, el caso de la fundación. Vamos con la fundación. El Templo de Laja. Anótense. El Templo de Laja. L-A-J-A, ¿no ve? Laja. Se ha fundado justamente ahí. Es para que me entiendan un poquito, no sé si conocen todos los compañeros la topografía aquí en el departamento de La Paz.
Hay una parte que es una meseta, en realidad es la ciudad del Alto, es todo planicie por decir, pero es una parte elevada, todo planicie, y en la parte inferior, como están observando, ahí donde está el Illimani, toda la parte en la hondonada, por decir así, ahí está concentrada la ciudad de La Paz. Entonces, el templo de Laja se encuentra muy cerquita de la ciudad del Alto, está a 1 hora y media más o menos de viaje, está muy, muy cerquita en realidad. Entonces, ¿cuál es el detalle? Se ha fundado en el templo de Laja, pero 3 días posteriormente, 3 días después, se va a trasladar esa fundación que se ha hecho en Laja al Valle de Chuquiago. Entonces, anótense de esa manera. En ese momento no existía la ciudad de La Paz, se llamaba Valle de Chuquiago. Valle de Chuquiago. Listo, ahí está. Entonces se ha trasladado a fundación de, entre comillas, el Alto, del altiplano, si quieren ustedes, hacia lo que va a ser un vallecito muy cerca de también la ciudad del Alto. Listo. El fundador va a ser un capitán, el capitán Alonso de Mendoza. Los compañeros que son paseños tranquilamente deben recordarse, ahí está capitán Alonso de Mendoza. Hay una plaza incluso acá en la ciudad de La Paz, muy conocida, Alonso de Mendoza. Listo. Algunos detalles acerca de la ciudad de La Paz, como siempre les indico un poquito. En realidad, este aspecto de llamado La Paz, el nombre que se le ha colocado, tiene que ver justamente por dos grupos de españoles que se estaban enfrentando. Eran los pizarristas y los almagristas. Estos dos grupos de españoles corresponden justamente al apellido de Almagro, Diego de Almagro, y al apellido de Pizarro, Francisco Pizarro. Se habían ido enfrentando mucho tiempo por un detalle importante. Los dos personajes que les he mencionado ahorita, Diego de Almagro y Francisco Pizarro, habían desarrollado una pelea a muerte y Diego de Almagro fallece a manos de Francisco Pizarro. Posteriormente su hijo Diego de Almagro, que tenía el mismo nombre de su padre, Diego de Almagro va a desarrollar lo mismo, la venganza de su padre contra Francisco Pizarro y lo asesina. Al final de cuentas, ¿qué es lo que va a suceder? Simplemente se disputan dos grupos de españoles el territorio, por decir así, en parte de Perú, en parte del Alto Perú, pero siempre con esa rencilla, ese enojo que se tenían entre ellos. Al final, en el año 1548, como ustedes ya están viendo la fecha, 20 de octubre de 1548, estos dos grupos de españoles fundan y de esa manera firman un tratado de paz. Por eso se llama La Paz, para hacer una finalización de la disputa entre los dos grupos de españoles. Listo. Vamos con otra ciudad, Santa Cruz de la Sierra. En el caso de Santa Cruz de la Sierra, ahí tienen la fecha 26 de febrero de 1561. Los que son cambitas, ahí están, son los compañeros que están postulando también. Deben saber la fecha fácilmente, ahí 26 de febrero del año 1561 se funda Santa Cruz de la Sierra. Ciudad muy desarrollada, hoy por hoy. Vamos con un primer punto, el caso de el lugar donde se ha desarrollado la fundación. Va a ser el río San Miguel. Río San Miguel. Para los demás compañeros que están en el interior, que sé yo, están en Oruro, en Cochabamba, en La Paz mismo, para que se den una idea, San Miguel, el río San Miguel está entre comillas, hacia el lado este de Santa Cruz. No vamos a decir muy cerca de Brasil, pero con esa dirección, por decir. Específicamente, ¿dónde queda el río San Miguel? Anótense entre paréntesis, anótenlo ahí. San José de Chiquitos. San José de Chiquitos. Ahí había sido entonces la fundación de Santa Cruz de la Sierra. Pero le pasa lo mismo que a los paseños. Los paseños han cambiado en 3 días su ciudad. Lo mismo le va a pasar a Santa Cruz de la Sierra. Van a transportar entonces la fundación de Santa Cruz de la Sierra, anótense, a la localidad de
Barraca, así se llama, Barraca. Entonces, en la localidad de Barraca se va a ir desarrollando el centro de Santa Cruz de la Sierra. Ustedes ya saben la estructura, cómo es que tiene Santa Cruz de la Sierra, primer anillo, segundo anillo, tercer anillo, etcétera. Entonces, ese es el punto central en el cual se había ido desarrollando el crecimiento de esta ciudad. Un dato interesante también, el caso de Santa Cruz de la Sierra se funda porque se creía que estaban muy cerquita a lo que va a ser el Gran Paitití. Los compañeros del Oriente habrán escuchado este término, los compañeros del resto, Gran Paitití, así se llama. Más conocido en la memoria, en la leyenda de los españoles como El Dorado. Entonces, El Dorado, muchos deben saber, se dice que es una ciudad escondida en América y que tiene muchísimo oro. Está tan escondida que fíjense, y esto es impresionante, hasta el día de hoy se sigue buscando la ciudad. Muchos creen que está en el Amazonas, en el Brasil. El interior del Amazonas es complicadísimo ingresar, entonces hasta ese punto han llegado pensando que pueden encontrar El Dorado ahí. El fundador, Ñuflo de Chávez, con ñ, ¿no ve? Ñ de ñoño, como siempre les digo, Ñuflo de Chávez. Listo, ahí está, Santa Cruz de la Sierra. Vamos con la otra ciudad que es Cochabamba. Cochabamba. En el caso de Cochabamba, la fecha de fundación que tenemos ahí es 1 de enero de 1574, pero hay que detallar un punto específico. Anótense por si acaso la fecha, no se les olvide, pero hay que detallar algo, les decía. El primer caso que quiero detallar es justamente el nombre de Cochabamba. Ese no es su nombre original. Los cochabambinos, compañeros, si es que hay compañeros de Cochabamba, deben saber muy bien. El nombrecito se llamaba Villa Oropesa. Villa Oropesa. Ese es el primer nombre oficial original, por decir así, que ha tenido la ciudad de Cochabamba. La fundación tampoco es la misma. En realidad, para no confundirles mucho, solamente les voy a decir el año, 1571. Ese es el tiempo en el cual se ha fundado entonces Villa Oropesa. Se dice que un virrey, el virrey de Perú, le va a cambiar el nombre justamente a la ciudad o a la villa, como se llamaba, Villa Oropesa. Le va a colocar el nombre de Cochabamba. ¿Por qué motivos le va a cambiar a Cochabamba, compañeros? Vamos a ir anotando. Anótense primeramente el lugar donde ha sido fundado la ciudad de Cochabamba. El río, otro río. Muchas ciudades han sido fundadas muy cerquita de ríos. El río Rocha, así se llama. El río Rocha. Anótense. Otro detalle importante va a ser el caso de el fundador. Anótense, Sebastián Barba de Padilla. Sebastián Barba de Padilla. Sebastián Barba de Padilla. Ahora sí, les voy comentando, en realidad la localidad donde se ha fundado en el río Rocha, les decía, la localidad se llama Cochabamba, no Cochabamba en castellano, en español, sino Cochabamba, es decir, con la K de kilo seguido de la J, como cuando escribimos a veces, o han escrito alguna vez, Carcas, de esa manera, Cochabamba, solamente las primeras letras, K, J y después todo lo mismo. Así se llamaba la localidad, por ese motivo es que ha tenido el cambio de nombre. El virrey del Perú le va a decir hay que colocarle un nombre que tenga que ver con las regiones específicamente y le van a colocar el nombre entonces de Cochabamba. Ahora, otro aspecto importante va a ser el caso de el modo como es que es conocido Cochabamba en la época de la República.
el granero de Bolivia. Anótense. Muchas veces se hace mención de este punto, el granero de Bolivia. Alguna vez me han preguntado los compañeros, profe, hay una preguntita que dice, ¿cuál es el granero de Bolivia? Entonces, por ese motivo, no se van a olvidar. Ahí está. Listo. Otro detalle importante es el caso de Tarija. Vamos con Tarija. Tarija fue fundado el 4 de julio de 1574. Tarija fue fundado con ese nombre, pero anteriormente tenía otro nombre. No tiene que ver con la refundación, por si acaso, de Tarija. No es una doble fundación, como en el caso de Villa Oropesa y Cochabamba, sino en este caso es la fundación de Tarija, así oficial, pero el lugarcito se conocía de otra manera. Es como cuando nosotros decimos, en el caso de La Paz les decía, el Valle de Chuquiago, y luego se llamó La Paz. Entonces, en este caso, el nombre de Tarija, nótense, Villa, así se llamaba, era una villa en realidad, espontáneamente se le conocía con ese nombre, Villa de San Bernardo de la Frontera. Villa de San Bernardo de la Frontera. Ahí está. Entonces, Villa de San Bernardo de la Frontera. Otro aspecto importante, el lugar donde va a ser fundado, el río Guadalquivir. Río Guadalquivir. Muy conocido el río en realidad a nivel nacional, no sé si para todos, pero por lo menos para mí es un aspecto muy, muy conocido, el río Guadalquivir. He ido viendo que muchos jóvenes hoy por hoy ya no lo conocen mucho. Parece que nos hemos centralizado mucho en nuestras ciudades y antes les decía río Guadalquivir y todos me decían, Tarija, profe, ahora muchas veces les digo río Guadalquivir, ¿dónde queda? Me dicen. El fundador, el capitán Luis de Fuentes. Luis de Fuentes. Él es el fundador entonces de Tarija. Los aspectos que están viendo ahí en el caso de Tarija, un compañero me estaba mostrando el otro día, la fotografía que estábamos viendo en la parte superior, aparecen los billetes de 20 bolivianos. No me había percatado de eso, pero son de los 20 bolivianos antiguitos, por si acaso, no de los nuevitos. Entonces, se había llamado la Casa Dorada. Entonces, no se tenía mucha información, pero se tenía el nombre, por lo menos, la Casa Dorada. A ver, vamos a tratar de investigar algo. Si es que ustedes también saben algo sobre el punto, me dicen. Ahí está. Entonces, es un aspecto curioso, interesante que apareció ahí. Vamos con otra ciudad, Oruro. No sé si hay algún compañero de Oruro, ahí está. 1 de noviembre de 1606, la fundación de Oruro. Si hay algún compañero de Oruro, me saca de dudas. Me dicen que el día de su revolución, el 6 de octubre, no se lo celebra. No sé si es cierto, si es que hay algún compañero de Oruro, me avisa, por favor. Había un compañero hace tiempito, le pregunté, me dijo, profe, no, los 6 de octubre del día del levantamiento en Oruro no los celebramos, al igual que el 16 de julio aquí en La Paz, o el caso del 24 de septiembre en Santa Cruz, o el 14 de septiembre de Cochabamba, en Oruro no se los recuerda. Tengo esa duda. No sé si el compañero era netamente de Oruro o no. Listo, vamos con el caso ahora sí de la ciudad de Oruro. El lugar también es emblemático, muy conocido, el Cerro San Cristóbal. Cerro San Cristóbal. Es uno de los cerros que ha dado muchísimo en minerales para Bolivia. Hace unos años, décadas atrás, recién nomás hace unas décadas atrás, se ha ido explotando el Cerro San Cristóbal y ha dado enormes ganancias en cuestiones de minerales. El fundador
un personaje no tan conocido, Manuel Castro de Padilla. Manuel Castro de Padilla. Manuel Castro de Padilla, ahí está. Listo, en el caso de Oruro, una de las más pequeñas ciudades de Bolivia, pero también a la vez una de las ciudades más cercanas en cuestiones de La Paz, Oruro, muy, muy cercanas. El resto de las ciudades, se dice, están muy, muy alejadas del resto del país. Trinidad, vamos con otra ciudad. El caso de Trinidad. Ahí tiene la fundación, 13 de junio de 1686. Estamos hablando de la capital del departamento de Beni, Trinidad, así se llamaba. Perdón, así se llama hasta el día de hoy. Un detalle importante acerca de Trinidad. El lugar donde va a ser fundado también es un lugar muy conocido, otro río, el río Mamoré. El río Mamoré. Y el personaje que va a fundar la ciudad es un cura, un sacerdote. Anótense, el cura Cipriano Barase. Cipriano se escribe con C de casa al inicio, por si acaso. Cipriano Barase, con B alta y con C de casa al final. Barase. Cipriano Barase, entonces, el personaje fundador de una de las ciudades que está iniciando para desarrollarse. Y vamos con la última ciudad, Cobija. En el caso de Cobija, por si acaso hay que hacer esta aclaración, ha sido fundada en la época de la República. Todas las anteriores que les he mencionado, desde Sucre hasta Trinidad, han sido fundadas todas en la época de la colonia. Salvo, les vuelvo a repetir, Cobija, que ha sido fundada, como están observando, 9 de febrero del año 1906. Ahí está la fecha de fundación. El coronel Enrique Fernández va a ser el fundador. Ahora, el lugar, ¿cómo es que se llamaba el lugar? Vamos a leer un poquito lo que dice al costadito. Dice, por la visión geopolítica y preocupación del general Pando, ojo, el general Pando, por eso es que va a llevar el departamento el nombre Pando, que había dejado de ser presidente de Bolivia y era entonces delegado nacional en el territorio de colonias. Les vuelvo a repetir, en el territorio de colonias. Así se llamaba el lugar, anótense. El lugar donde fue fundado entonces, territorio de colonias. Territorio de colonias. Posteriormente dice, en 1908 se cambia Cobija por el ministro Manuel Vicente Balivián en honor al puerto boliviano en el litoral. Entonces no es nada de extrañar, algún compañero me dijo una vez, profe, Cobija acaso no está en el litoral, tiene que ver con eso. Entonces, en honor al puerto se le ha colocado allá en Pando el nombre de Cobija. Listo, ahí está las 9 ciudades de Bolivia, las capitales, como el día de ayer les decía, esas son las más importantes, compañeros. Ahora sí, vamos a ir buscando otro punto, unos instantes, a ver, me esperan para ir buscando otro punto. Listo, entonces vamos a ir compartiendo otra vez la imagen. El siguiente tema va a ser la independencia de Bolivia. Entonces, anótense como título, Independencia de Bolivia. Listo, entonces comenzamos con otro tema.
Es correlativo en realidad. Fíjense, las culturas se han desarrollado, ha habido un periodo de conquista colonia por parte de los españoles, al llegar Cristóbal Colón y desarrollar todo lo que es el descubrimiento justamente, y posterior la conquista por parte de Hernán Cortés, perdón, Hernán Cortés allá en el área azteca, allá en México, y el otro caso de Francisco Pizarro aquí justamente en lo que va a ser Bolivia y Perú. Es decir, lo que hemos visto, ¿no ve? Hernando Pizarro, familiar de Francisco Pizarro, tomando parte del territorio, y Gonzalo Pizarro lo mismo. Ahora sí, vamos a comenzar con los antecedentes de cómo ha iniciado todo el caso de la independencia. Un detalle que me estaba olvidando, compañeros. Ahí en el título van a colocar de qué año a qué año fue la fundación de Bolivia, es decir, las guerras para tratar de independizarnos. 1809, 1809, hasta el año 1825. 1809 a 1825. 16 años de lucha, como están observando ustedes, simplemente réstenlo. Ustedes son matemáticos, hace ratito estaban pasando matemática, capísimo seguramente. Pregunta, compañeros, a ver quién me puede responder. ¿Cuántos años tiene Bolivia hasta la actualidad, año 2022? ¿Alguien que sepa? 197, profe. Eso, bien, compañero, perfecto. 197 años de edad tiene Bolivia entonces hasta este año 2022. Nada raro que les puedan preguntar sobre ese punto. Acuérdense entonces, 197, estamos a unos cuantos añitos de lo que va a ser el bicentenario. 200 años de independencia del país. Ahora sí, vamos a comenzar con este detalle acerca de Napoleón Bonaparte. ¿Por qué estaba Napoleón Bonaparte ahí en la imagen? Anótense, 27 de octubre de 1807 se firmó el Tratado de Fontainebleau entre Napoleón Bonaparte y, por otra parte, Manuel Godoy. ¿Quién es Manuel Godoy? Este personaje es representante, como están viendo ahí en la parte de abajo, entre paréntesis, Carlos IV de Borbón, rey de España. Entonces, Manuel Godoy, en calidad de representante del rey, firma el Tratado de Fontainebleau con Napoleón Bonaparte. ¿Quién es Napoleón Bonaparte? Ya lo hemos mencionado en algún momento, era emperador de Francia. Llega siendo simplemente cónsul, luego cónsul vitalicio, y al final llega a ser emperador de Francia. Entonces, con este personaje se firma un tratado. ¿En qué consiste el Tratado de Fontainebleau? Vamos a ir a la parte de atrás nuevamente. Les voy explicando en qué consiste. Como están observando, ahí está el mapa de Europa. Hay que detallar algunos casos importantes. Napoleón Bonaparte, hemos dicho, emperador de Francia. Ahí están observando todo ese sector tan grande que tiene Francia como territorio. En el caso de España, no hay que olvidar, era un país colonizador, mejor dicho. América era una colonia de España. No olvidemos ese punto. América era parte de España, era un continente que le pertenecía a España. Y estamos viendo en la parte superior de Francia al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, dice. Este Reino Unido de Gran Bretaña también es conocido con este otro nombre, Inglaterra. Entonces, Inglaterra o el Reino Unido de Gran Bretaña también era otro país que colonizaba territorios como es el caso de Estados Unidos. ¿A qué me voy? El Reino Unido de Gran Bretaña estaba en una disputa bélica, militar, contra Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte lo que va a hacer es no atacar directamente a Gran Bretaña, sino va a atacar uno de los satélites de Gran Bretaña. El satélite está en Portugal,
Portugal es un aliado muy pequeño, como están observando, es un aliado de Gran Bretaña. Por tal motivo es que Napoleón Bonaparte tiene la idea de tomar Portugal en contra de Gran Bretaña. En eso consiste justamente el Tratado de Fontainebleau, pedir permiso a España, como están viendo, España está en medio de Portugal y Francia, pedir permiso a España para que puedan pasar las tropas de Napoleón Bonaparte hasta Portugal, desarrollar las guerras, las batallas ahí en Portugal y derrotar a Portugal. Ahora sí, ese es el punto clave. El tratado se firmó y a partir de eso, entonces, Napoleón Bonaparte lo que va a hacer es ingresar con todas sus tropas hasta Portugal y derrotar a Portugal. Cuando está de retorno, una vez derrotada Portugal, retorna y va a dejar su ejército en España. Posiblemente van a estar en Madrid, Cataluña, va a estar Sevilla, en diferentes áreas posiblemente, descansando las tropas de Napoleón Bonaparte para posteriormente volver a Francia. Pero antes de volver a Francia, Napoleón Bonaparte tuvo otra idea. Él dijo, ya que estamos en España, tomemos España. Entonces, ese es el Tratado de Fontainebleau. Lamentablemente, la consecuencia del tratado ha sido que España fue invadida por Napoleón Bonaparte. España, hemos dicho, es dueña de América. Como Napoleón Bonaparte ha tomado España, lo que va a suceder en América es lo que ya han observado en parte al inicio, hace unos instantes, el 25 de mayo del año 1809, la revolución de Chuquisaca. Tiene mucha relación. El tratado se firma unos años antes, se desarrolla toda una guerra de independencia allá en España para tratar de liberarse de Napoleón Bonaparte. Mientras tanto, en América lo que va a pasar es que las personas van pensando cómo liberarse de España. Porque Napoleón Bonaparte había cambiado de rey. Carlos IV de Borbón deja de ser rey y Napoleón Bonaparte había colocado a su propio hermano como rey, a José I. Su nombre oficial, su nombre original es José Bonaparte, pero su nombre de noble, José I. Ahora, los chuquisaqueños han elaborado un pensamiento muy, muy interesante. Quiero que vayan tomando nota de esto. El pensamiento es bien básico. Tiene dos partes. Anótense. Número uno, los chuquisaqueños han dicho esto, anótense. Nosotros somos leales al rey de España. Entonces, anótense de esa manera. Nosotros, es decir, los chuquisaqueños, nosotros somos leales al rey de España. ¿A qué rey está hablando? ¿De qué rey está hablando? De Carlos IV de Borbón. De ese rey está hablando, del rey que fue derrotado frente a Napoleón Bonaparte. De ese rey está hablando. Esa es la primera parte, la primera versión del pensamiento. Ellos dicen, nosotros somos leales al rey de España. Segunda parte, número 2. Como ya no hay rey, o sea, ha sido destituido, anótense así, como ya no está, vamos a anotar, ¿no? Como ya no está el rey, 2 puntos seguidos, somos libres. Como ya no está el rey, 2 puntos seguidos, somos libres. Entonces, la manera como es que se ha desarrollado este pensamiento para la liberación de Chuquisaca va a ser importante, porque a partir de ahí tienen una base, entre comillas, legal, las provincias, las colonias, para poder liberarse de los españoles. Ellos quieren al rey Carlos IV de Borbón, pero como no está en el trono, pues simplemente dejan de ser parte del imperio español. Una vez que se desarrolla esta revolución de Chuquisaca el 25 de mayo de 1809, anótense un detalle que me estaba olvidando, esa misma fecha simboliza esto, el primer grito libertario en América. Primer grito libertario en América. Ahí está. Entonces, un caso que siempre les indico a los jóvenes, no hay que sentirse mal, porque hay muchos jóvenes que han sido educados un poquito así. Bolivia parece ser un país muy, muy pobre, dependiente y demás. En realidad no, fíjense,
al inicio de lo que va a ser el nacimiento de este país, Bolivia ha sido el primer país en el cual se ha desarrollado el grito libertario. Muchas cosas así, vamos a ir viendo y notando ese detalle. Como esto, anótense, la Revolución de la Paz se ha desarrollado posteriormente, 2 meses después, en mayo se ha desarrollado la Revolución de Chuquisaca, allá en Sucre, en lo que hoy es Sucre, y posteriormente en La Paz también se va a desarrollar el 16 de julio, anótense, del mismo año, 16 julio, 16 de julio del año 1809. Estamos en el año 1809. Entonces, en ese momento también La Paz se levanta en armas. El personaje clave, como están viendo, es Pedro Domingo Murillo. Él se va a sublevar contra los españoles. Un detalle interesante de la fecha, es conocida también como Junta Tuitiva. A no olvidarse entonces, Revolución de la Paz o llamada también la Junta Tuitiva. ¿Qué es la Junta Tuitiva? Ahí al ladito pueden colocar 2 puntos seguidos. Primer gobierno libre en América. Ahí está, como les decía, los bolivianos iniciando de forma espontánea muchas cosas. Primer gobierno libre en América. A la cabeza de Pedro Domingo Murillo entonces se ha desarrollado este primer gobierno libre en toda América. Nadie más había desarrollado esta idea. Entonces, posteriormente los argentinos y otros países van a imitar esto que los paseños, los, entre comillas, bolivianos, los altoperuanos han desarrollado. Lamentablemente, el suceso de la toma del poder, por decir así, va a ser solamente hasta una parte. Vamos dando los datos. Pedro Domingo Murillo va a vencer al alcalde de La Paz, que es un español, 25 de octubre del mismo año, anótense. 25 de octubre del año 1809. Entonces, imagínense, del 16 de julio que se ha desarrollado el levantamiento, agosto, septiembre, octubre, el 25 de octubre de 1809, Pedro Domingo Murillo vence en una batalla al alcalde, hemos dicho. El alcalde se llama José Manuel de Goyeneche. José Manuel de Goyeneche. José Manuel de Goyeneche. Listo. Lo ha derrotado. La Paz se vuelve más fundamental porque se está consolidando la liberación de esta ciudad. Lamentablemente, a la cabeza del coronel Domingo Tristán, a finales de ese año va a ser derrotado Pedro Domingo Murillo. El coronel, les vuelvo a repetir, el coronel se llamaba Domingo Tristán. Muy curioso, siempre les digo, muy irónico. El nombre de Pedro Domingo Murillo, ese es el nombre, Pedro Domingo, y en el caso del coronel que lo va a derrotar, también se llamó Domingo Tristán. Tocayo, así como siempre decimos. ¿Qué es lo que sucedió? Lo derrota a finales del año 1809 y al año siguiente es la fecha importante, 29 de enero de 1810. 29 de enero 1810. 29 de enero de 1810. Pedro Domingo Murillo es llevado a la horca, lamentablemente. A la horca. Entonces, va a ser ejecutado ahí en la horca, lamentablemente, Pedro Domingo Murillo. Y la frase famosa que él lo dice, ahí también lo pueden leer en la imagen: la tea que dejo encendida nadie la podrá apagar. Entonces, la frase famosa es un poquito más extensa, como siempre les digo. Va comenzando su pequeño discurso diciendo: compatriotas, yo muero, pero la tea que dejo encendida nadie la podrá apagar. Viva la libertad. Con eso termina entonces, lamentablemente, la vida de Pedro Domingo Murillo. Y así también se extingue lo que va a ser las revoluciones en el Alto Perú. Ninguna ciudad más va a seguir la idea de Sucre o La Paz.
Mientras tanto, lo que va a suceder en la Argentina es una independencia, fíjense, independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿A qué nos referimos? A este punto, anótense el mes y el año, solamente el mes y el año, no nos interesa la fecha, porque eso es historia de la Argentina. Mayo del año 1810. Mayo de 1810. En el año de 1810 lo que va a suceder en mayo es el levantamiento o la Junta de Buenos Aires, como están viendo. Entonces, en otras palabras, los argentinos se han liberado de los españoles. Han derrotado a los españoles y los van a perseguir. Un detalle importante también, el caso de Argentina es un virreinato, por eso les salió muy fácil liberarse de los españoles. Un virreinato es, habíamos dicho, un gobierno. En el caso de las audiencias, como la Real Audiencia de Charcas, simplemente es un lugar de justicia. Y los lugares de justicia, como la Audiencia de Charcas, no tienen ejército, solamente los virreinatos. Entonces los argentinos han derrotado a los españoles en su territorio y van a escaparse los españoles al norte. ¿Qué país está al norte de Argentina? Pues Bolivia. Es decir, el Alto Perú. La Audiencia de Charcas estaba ubicada ahí al norte. Ingresan entonces las tropas de españoles al territorio de la Audiencia de Charcas y acto seguido también van a perseguirlos los argentinos en pleno territorio de la Audiencia de Charcas. No olviden, hemos dicho el día de ayer, la Audiencia de Charcas y Argentina estaban unidos, entonces no había ningún tipo de límite fronterizo, por eso es que ingresaron, entre comillas, ingresaron a esta región. Anótense, saquenle captura entonces a los datos que están observando ahí. Como ya les había dicho, 14 de septiembre de 1810, el levantamiento de Cochabamba. Aparte de Sucre y La Paz, que ya se habían levantado un año antes, lo que va a suceder con Cochabamba es que se levanta ese 14 de septiembre. 10 días después lo hace Santa Cruz. Dice la Revolución de Santa Cruz. Siempre les menciono, levantamiento o revolución es lo mismo, por si acaso. Una revuelta al final de cuentas. 6 de octubre, la Revolución de Oruro. Y finalmente, 10 de noviembre del mismo año, la revolución o el levantamiento de Potosí. Prácticamente las ciudades más importantes se han ido organizando en contra del ejército español y van a soportar el acecho por parte de las tropas españolas. ¿Qué pasa con los argentinos? Pues los argentinos son los que están desarrollando las luchas más importantes en el territorio de la Audiencia de Charcas en contra, a favor del Alto Perú, para liberar justamente este territorio. Perdón, antes pensé que tenía una imagen acá. Antes de continuar este punto, les decía, aquí en el levantamiento de la Audiencia de Charcas va a suceder que los argentinos se van a enfrentar a los españoles en una batalla final, por decir así. 20 de junio, anótense la fecha, 20 de junio del año siguiente, 1811. 20 de junio de 1811, esa batalla se llama la batalla de Huaqui. Anótense, la batalla de Huaqui. Está muy cerquita de aquí de la ciudad del Alto, como les digo, está a una horita aquí en el departamento de La Paz del Alto, de la ciudad del Alto, una horita más o menos, Huaqui. Ahí se han enfrentado entonces españoles frente a argentinos. Por si acaso, el ejército español también tiene otro nombre. Se le conoce como el ejército realista, en honor a los reyes, ¿no? Ejército realista. Se han enfrentado los dos ejércitos y el vencedor es el ejército español. Nuevamente los españoles derrotando a los argentinos, y los argentinos lo que van a hacer es
huir de la audiencia de Charcas. Sin antes hacer esto, los argentinos decían, posiblemente los españoles van a seguir tras de nosotros y van a saquear todas las localidades de Bolivia. Por tanto, lo que vamos a hacer es simplemente empezar a saquear nosotros, es decir, eso es lo que dijeron los argentinos, empezar a saquear todas las localidades de el Alto Perú y llevarse todo el botín. Al final de cuentas, como siempre les digo, nos han perjudicado al final de cuentas antes que ayudarnos, apoyarnos a liberarnos. Ahora sí, vamos con el siguiente aspecto. La gran multitud del ejército argentino se fue a la Argentina. No va a retornar. Eso quiere decir que nos han dejado completamente solos. Y de ahí nace este término, las republiquetas. En el caso de las republiquetas se va a desarrollar entre los años 1811, cuando es derrotado en la batalla de Huaqui los argentinos, 1811 entonces, hasta el año 1825, cuando nos independizamos, 1825. El nombre de las republiquetas, hay que especificar un poquito, son llamadas también guerrillas, las guerrillas, así se les llama. O llamadas también con este otro nombre, montoneras. Las montoneras. Definición. En realidad, las republiquetas, guerrillas o montoneras son simplemente civiles que han tomado las armas. Nada más. Como ya les dije, la audiencia de Charcas lamentablemente no tiene un ejército. Entonces, los propios patriotas, ellos se van a desarrollar como un ejército. Ahí está. Entonces, las republiquetas han desarrollado esa parte de la historia que es importante porque somos nosotros, entre comillas, los bolivianos, los del Alto Perú, los que han desarrollado estas batallas contra los españoles. Entonces, el día de hoy vamos a quedar ahí, compañeros. El día de mañana vamos a ver un poquito de la batalla de Tumusla y otros aspectos de la revolución, perdón, de las republiquetas. Listo, compañeros, el día de mañana.